Lucas 2:21. Y cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús. Como todos los niños judíos, pasados 8 días del nacimiento, Jesús de Nazaret fue circuncidado. Durante la Edad Media, el santo prepucio de Cristo se convirtió en una de las reliquias más importantes de la cristiandad, obrando milagros y atrayendo a peregrinos desde toda Europa. Fue a parar al diminuto pueblo italiano de Calcata Vecchia. Después, en 1983, los periódicos internacionales informaron de que había sido robada. Aunque muchos creen que el propio Vaticano ordenó su retirada. Fui educado como católico, pero no soy creyente. No obstante, cuando oyes las palabras santo prepucio, jamás las olvidas. Me llamo David Farley, y como periodista e historiador sentí la necesidad de hallar la verdad tras esta extraordinaria reliquia. La reliquia perdida de Cristo. Esta es una tradición ininterrumpida de 4000 años. El primero en circuncidarse fue Abraham. Cantemos. Durante miles de años, la circuncisión ha sido una de las características físicas definitorias del judaísmo, y como judío, Jesús también debió de ser circuncidado. Debemos enterrar la piel. Dios la hizo como parte de la perfección, así que debemos enterrarla. Durante los 4000 años de circuncisión judaica, la tradición ha sido enterrar el prepucio. Yo no conozco otra. Jesucristo fue circuncidado en una cueva en su 8º día. Su madre, María, tuvo un parto virginal. ¿No crees que pensó que había algo de especial en ese niño y quizá quisiera conservar el prepucio como recuerdo? Nosotros decimos que todas las madres judías creen que sus hijos son especiales. ¿Y no sabrá dónde está? No, ahora no. Hace 2000 años, en una cueva de Judea, un niño judío es circuncidado. Según el Evangelio de la Infancia, su piel cortada la conserva en aceite una anciana hebrea. Y así, el santo prepucio se mantiene a salvo en Jerusalén durante los próximos 800 años. ¿De verdad pudo mantenerse a salvo el santo prepucio, como afirma el Evangelio apócrifo de la Infancia? Tengo que saber más sobre esta costumbre si tengo alguna posibilidad de seguirle el rastro. Voy a ver al rabino Shmuley, experto en los orígenes judíos de Jesús. Hace 2000 años, ¿qué ocurría tras una circuncisión? ¿Qué se hacía con el prepucio? Pues solían enterrarlo. ¿Había alguna razón por la que cuando Jesús fue circuncidado el 8º día conservarían su prepucio? Digamos que uno acepta y cree que Dios se encarnó en un hombre. Y los ángeles administradores estaban allí, el pesebre y todo es exacto. Yo diría que conservarían incluso la hierba sobre la que nació. Si Dios nació en carne humana, algo que el judaísmo no puede aceptar en absoluto, pero para quienes lo creen, yo diría que guardarían cualquier reliquia que pudieran, y el prepucio podría ser una de ellas. ¿Y sabe por qué alguien querría robarlo? Bueno, cuando mis compañeros y yo lo cogimos, no creímos que nos pillaran. Se acabó la búsqueda. Lo tengo en el salón. ¿Queréis ir y cogerlo por fin, chicos? Gracias a Dios. No, obviamente no tengo ni idea. Supongo que es muy valioso, ¿no? Para quienes creen es un importante trozo de piel.
Es extraño que pudiera existir una reliquia así, y todavía más que nadie sepa nada de ella. En la Edad Media, el Santo Prepucio fue una reliquia muy famosa, y los artistas más célebres de toda la historia pintaron la escena de la circuncisión de Cristo. Sin embargo, en la era de la ciencia moderna, la Iglesia empezó a sentirse cada vez más incómoda con esta reliquia. Y en 1900, el Papa León XIII promulgó un decreto que amenazaba a cualquiera que hablase o escribiese sobre el Santo Prepucio con la excomulgación. No solo era un recordatorio de la sexualidad de Cristo, sino que bajo el microscopio, teóricamente, podría revelar el ADN de Dios. El doctor David Chand es experto en ADN forense y ha analizado con éxito tejidos humanos antiguos. Busco un fragmento muy especial de carne, el prepucio de Jesús. ¿Sería posible que este fragmento de carne existiera durante 2000 años? Sí. Si el tejido estuviera bien conservado en aceite, podemos extraer el ADN y hacer más análisis. La reliquia desapareció misteriosamente hace 30 años y muchos creen que el propio Vaticano fue el responsable de la desaparición. ¿Por qué cree que se la llevarían? No es un área de mi especialidad, pero sé que en ese periodo, a principios de los 80, se desarrolló mucha tecnología que nos permitía extraer el ADN de los tejidos y secuenciarlos y obtener información de ellos. Suponiendo que sea la verdadera carne de Cristo, ¿qué se sabría analizándola? Con este fragmento de tejido podemos saber qué aspecto tenía esa persona, cuánto medía, el color del pelo, de los ojos, de la piel. ¿Sería posible, si lo tuviéramos, clonar a Jesús? Sí, en teoría claro que es posible, porque si obtenemos el ADN, podemos unir todas las piezas del ADN y finalmente clonar a esta persona. ¿Es posible que la Iglesia estuviese tan preocupada por las pruebas científicas e incluso por la extraordinaria idea de clonar a Jesucristo que conspirara para hacer desaparecer el prepucio? Es un misterio que se remonta a 2000 años atrás. Pero lo más importante, ¿dónde está ahora el Santo Prepucio? La primera parada es una excomerciante de reliquias con 20 años de experiencia en la búsqueda de reliquias perdidas, incluidas las de Cristo. Si alguien sabe cómo encontrar un prepucio perdido, es ella. ¿Cuánto se paga hoy en día por un fragmento de hueso de un santo o un cabello de alguien sagrado? De hecho, he tenido cabello de María, desde $100 y hasta varios miles. ¿Alguna reliquia de la Sagrada Familia? He tenido reliquias de las ropas que envolvían a Cristo, reliquias de la cuna. La única reliquia carnal de Cristo que podría existir, en teoría, sería su prepucio. ¿Alguna vez ha pasado por su tienda alguien que vendiera el prepucio de Jesús? Pues no. Imagino que si estuviera disponible, habría interesados. Claro. Creo que estaríamos hablando de algo tan extraordinario que tendría un valor basado en la convicción y la fe. Y si yo dijera, encuéntreme el Santo Prepucio, ¿habría alguna red clandestina a la que recurrir que nos diera una pista sobre el prepucio de Jesús? Siento decepcionarle, pero probablemente no. Durante más de 1000 años, las reliquias atraían a los fieles que creían que podían obrar milagros. Las reliquias y los sacerdotes eran la medicina y los médicos de la Edad Media. Sujete la reliquia contra el pecho y cierre los ojos. Incluso hoy, todavía hay millones que acuden en masa a ver el sudario de Turín o la santa sangre de brujas. Tom Trotta, curandero religioso de Long Island, sigue usando reliquias como parte de su tratamiento ritual.
Abra los ojos lentamente. Esta es la habitación de las reliquias. ¿Cuántas tiene en su colección? Quizá unas 2.500. Vaya. Tienen distintos usos. San Peregrino es para el cáncer, Santa Lucía para la vista, San Bernardo para el cerebro. Cada santo es para una parte. Utiliza estas reliquias como vía de sanación o para canalizar cosas, ¿no? Canalizar. Sí, la reliquia que busco es el santo prepucio. ¿Qué clase de poder cree que tendría una reliquia así? No es un poder, es la conciencia colectiva de la gente que deposita su fe en este objeto inanimado concreto, que libera este poder y la esperanza de que ocurra algo. ¿Podría usar esas extraordinarias habilidades suyas para averiguar dónde está? Tendría que concentrarme en ello. ¿Puede? La sacaron de Italia, la sacaron del país, pero la encontrarán. La alusión más antigua al santo prepucio que he encontrado es de un inventario del Vaticano del siglo XI, donde se lee que fue un regalo del emperador Carlomagno. Todas las historias del santo prepucio parecen conducir a este gran emperador, que unió Europa por primera vez desde los romanos. Pero ¿por qué Carlomagno es tan importante? ¿Y qué conexión tiene con el santo prepucio? En el año 799 después de Cristo, Carlomagno, el gran rey franco, conquistador de un vasto imperio, se embarca en una humilde peregrinación a la iglesia del Santo Sepulcro en la antigua Jerusalén. Mientras reza con fervor entre la tumba de Cristo, la mano del mismísimo Señor se posa sobre el rey peregrino. Cuando recobra los sentidos, advierte una caja en forma de cruz sobre el altar. Al tomar la caja, el rey ve un niño a su derecha. Muy noble príncipe, aceptad con veneración este pequeño presente que sin duda es de mi propia carne y sangre. Ese mismo año el Papa León III huye a la corte de Carlomagno. Con los enemigos pisándole los talones, le ruega al gran rey que lo proteja. De esta forma, el día de Navidad del año 800 después de Cristo, Carlomagno entra en Roma como un héroe conquistador. Entrega la cruz que contiene el santo prepucio al Papa y con ello, el Papa lo corona santo emperador romano, el nuevo César. Roma, Italia. Llegado el siglo XX, la Iglesia se avergonzaba del santo prepucio. Y en una era de ciencia y racionalidad, algunos incluso comenzaron a cuestionar su autenticidad. De pronto, las pruebas y no los milagros se estaban convirtiendo en la medida de la verdad. ¿Podría ser esta la razón del interés por silenciar el santo prepucio? Vaya, es asombroso. El padre Mark Lindayer elabora reliquias para la orden jesuita de la Iglesia Católica. Cuando beatifican a alguien, su cuerpo se exhuma y se convierte en pequeños fragmentos que se envían por todo el mundo como reliquias. Hay reliquias de Cristo que se aceptan, pero esta reliquia, el santo prepucio, fue algo polémica y de repente ha desaparecido y nadie parece querer hablar sobre ello. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Se han creado tantas sospechas sobre cada una de las reliquias de Jesucristo que creo que esta supuesta reliquia de su prepucio genera tanta desconfianza como las reliquias de Santa Cruz, sus vestimentas o cualquier cosa.
¿La Iglesia retira una reliquia simplemente porque no conocen su autenticidad? Quizá no. No lo sé. Puede que llames más la atención de los medios retirándola que dejándola donde está. Las reliquias en sí no tienen ningún poder. La reliquia en sí misma es solo un medio, una ayuda para invocar el poder de Dios. Ya, pero No es mágica. ¿hay algún lugar en Roma donde poder ver más reliquias? ¿Dónde podría ir? Creo que es difícil ir a algún sitio de Roma donde no haya reliquias. La mayor colección pública sería el Sancta Sanctorum. Durante siglos, el Sancta Sanctorum, o Santo de los Santos, fue el lugar más sagrado del mundo cristiano. Las reliquias más importantes de la Iglesia Católica se guardaban aquí, bajo 7 llaves. Pero ¿podría haber estado el Santo Prepucio entre ellas? No hay en el mundo lugar más santo. Nos encontramos en el Sancta Sanctorum, que era la capilla privada del Papa durante la Edad Media. Aquí se conservaron durante muchísimo tiempo las supuestas cabezas de Pedro y Pablo y tantísimas otras reliquias de otros mártires, reliquias auténticas. ¿Cuántas reliquias hubo aquí? Eso no lo sé. Muchas, pero no sé cuántas. Muchas fueron robadas durante el saqueo de Roma en 1527. Los mercenarios alemanes entraron en la capilla y lograron abrir esas 2 vitrinas que contenían reliquias y se lo llevaron todo. ¿Y ahí estaba el Santo Prepucio? Se guardaba en las vitrinas. Los mercenarios lo robaron en 1527 y fue hallado años después en un pueblo cerca de Roma. En el año 1527 de Nuestro Señor, la ciudad eterna es brutalmente saqueada por Carlos I. 1400 mercenarios alemanes luteranos atacan e incendian la ciudad. Mientras Roma es devastada por las llamas, las violaciones, los saqueos, la enfermedad y la muerte, los soldados registran el Santo de los Santos en San Juan de Letrán, en busca de un botín. Uno de los mercenarios se topa con la cruz que contiene el Santo Prepucio. Según algunos, la reliquia más valiosa de la cristiandad. Huyendo de la ciudad, se apresura hacia el norte por la vía Casia, pero por azares del destino, es capturado y encarcelado en una cueva a la entrada del pueblo de Calcata Vecchia, donde oculta la reliquia. 30 años más tarde, el sacerdote local abre la cueva. Allí, bajo un montón de heno y estiércol, el sacerdote halla un misterioso recipiente. El sublime perfume del Espíritu Santo envuelve todo el pueblo. El Santo Prepucio ha sido encontrado. Calcata Vecchia, Italia. Prácticamente todos conocemos la historia del mercenario alemán que huía tras el saqueo de Roma de 1527. Fue apresado cerca de Calcata y fue encarcelado en una cueva. Yo dudo de que sucediera así.
Fue traído a Calcata por alguien que quería usar la reliquia para enriquecer el pueblo. Pero ¿puedo creer todas estas historias sin un testigo ocular? Necesito pruebas. El prepucio era lo más importante de Calcata. Por eso venían los peregrinos. Así es como tenían cierto tipo de economía. Algunos días lo sacaban en procesión por el pueblo y todo el mundo iba detrás. El 1 de enero había una enorme celebración en Calcata. En Calcata había un profundo aprecio por la reliquia. Me decían, en Calcata sois ricos. Y yo, ¿qué va? Trabajamos duro, vamos tirando. Y ellos, no, sois ricos por el santo prepucio. Los habitantes de más edad, los que de verdad adoraban la reliquia y la seguían en procesión, ahora aseguran que hubo milagros. ¿Y lo creen de veras? El párroco don Dario mencionó que los milagros tenían que ver con la fertilidad y también con la enfermedad e incluso el cáncer. ¿Recuerda haber visto la reliquia? Al menos todos nos decían que lo que veíamos era la reliquia. El párroco no dejaba acercarse a nadie. La sujetaba en las manos durante la procesión y después, una vez en la iglesia, la devolvía a su lugar. El párroco conservaba la reliquia en una caja de zapatos sobre su armario. Yo recuerdo oír a algunos de los que vivían en Calcata decir que en la iglesia estaba el prepucio de Jesucristo y que parecía un trozo de hachís o un moco. ¿Un moco? ¿Pero llegó a ver la reliquia? De cerca no, porque era algo a lo que no podías acercarte mucho. No se podían hacer fotos y cosas así. Había ya una especie de prohibición. Se consideraba casi paganismo. Para entonces, la Iglesia ya consideraba esta tradición muy molesta. Chao, Marique. Hola. ¿Usted llegó a verla? La vi una vez. ¿Sí? La sacaron en procesión el 1 de enero. Vi el relicario, pero no su contenido. Era todo un juego de magia e imágenes. Pero lo que crees se hace realidad. Era algo precioso. Y dentro estaba, creemos, la parte del pajarito de Cristo. Esta hermosa iglesia se construyó para alojar el santo prepucio, y durante siglos fue aquí donde permaneció, donde ahora está ese cuadro de Jesús. Nada menos que 8 papas aprobaron la reliquia, concediendo indulgencias plenarias a los peregrinos que venían a venerarla. Y así el pueblo de Calcata Vecchia adquirió importancia. Aquí, grabado en piedra, el Papa Benedicto XIII concedía perdón eterno de todos los pecados sin importar su gravedad para cualquiera que viniera a venerar el santo prepucio. Un día de repente me llamó y me dijo: venga, Giancarlo, si quieres, hoy te enseñaré el relicario. Corrí a casa, cogí mis cámaras de fotos y volví enseguida a casa de don Dario. Cuando llegué, abrió un armario, sacó una caja de zapatos y, envuelto en un paño, estaba la famosa reliquia. Hermosa, brillante.
Me impresionó mucho. La corona sirve como tapa de la copa. Si se levanta, a través de un cristal transparente, se ve un pequeño objeto de cerca de 1 centímetro de diámetro, que sería el prepucio. Estas fotos son increíbles. Se tomaron solo unos meses antes de que la reliquia desapareciera de Calcuta, la única prueba de que existió. ¿Podría ser realmente esa figura oscura el santo prepucio? ¿Por qué decidió don Dario mostrarle la reliquia y el relicario entonces? Quizá por algún extraño presentimiento sobre la desaparición de la reliquia. Supuestamente, bajo órdenes del Vaticano, don Dario saca la reliquia de la iglesia y la oculta en una caja de zapatos en el armario de su casa. Entonces, un día, don Dario accede a enseñarle el prepucio a una misteriosa pareja forastera vestida de negro. Al día siguiente, el párroco conduce a Roma por asuntos oficiales. A su vuelta encuentra abierta la ventana y su casa registrada. Buscando frenéticamente, descubre que sus bienes están intactos. Entonces, con una sensación de pavor, se dirige al armario. Para su horror, encuentra la caja de zapatos vacía. El santo prepucio, el único fragmento de carne de Cristo sobre la tierra, ha sido robado. Don Dario dijo que la habían robado, pero no nos creemos esa historia. Muchos dicen que el Vaticano la retiró. También he oído que don Dario la había vendido, pero no se sabe. Son todos rumores. ¿Le preguntaron? Sí, le preguntamos, pero empezaba, no quiero oír nada y no puedo hablar de ello. El temor a la Iglesia seguía ahí, y también se amenazaba con la excomulgación a quien hablara de la reliquia. Así que todos callaron. Pero en 1984 saqué la historia de la reliquia y después apareció en muchos periódicos, por lo que la historia se hizo pública para gran decepción de la Iglesia. ¿Qué sintió usted y el pueblo de Calcuta cuando supieron que la reliquia había desaparecido? Sentimos un gran pesar. Culpamos al párroco por no saber protegerla. ¿Protegerla de quién? De él mismo, del párroco. La santa reliquia debería haber sido protegida. La historia oficial relata lo que se escribió en muchos periódicos, que la reliquia fue robada por unos satanistas que querían usarla para hacer magia negra o no se sabe qué rituales extraños. Pero sinceramente, yo no creo que esta teoría se haya aceptado ni por el pueblo de Calcuta ni por nadie con un poco de sentido común. Las versiones contradictorias parecen alimentar la insaciable curiosidad de los habitantes. ¿El santo prepucio podría haber sido robado por satanistas o vendido por el párroco don Dario? ¿Y podría estar involucrado el propio Vaticano? El párroco dijo que la robaron, pero ningún periodista consiguió ver jamás la denuncia del robo. Yo era amigo del obispo de Civita Castellana, Maximiliano Roberto, y él me dijo: mientras yo exista, nadie se llevará la reliquia de Calcuta. Muerto él, la reliquia desapareció. No sé cómo, pero desapareció. ¿Verdadero o falso?
¿El Vaticano se llevó el santo prepucio? El Vaticano no. Entonces, ¿quién? Quien escuchaba al Vaticano. Hay muchas razones para creer y entender que el Vaticano se sintiera avergonzado por la presencia del prepucio en Calcuta en el siglo XX. Cuando el Vaticano impone algo, ¿qué puede hacer un párroco? Nada. El misterio sería, ¿por qué el Vaticano no lo admite? Si el Vaticano se la llevó, ¿por qué no decirlo? ¿Qué esconden? Diga. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con don Dario? Sí, soy yo. Don Dario, buenas tardes. Soy David. Quisiera hacerle unas preguntas sobre el santo prepucio. No. ¿Por qué? Don Dario solo confirmó que, según él, el santo prepucio fue robado. Se negó a hacer más comentarios. Ha colgado. En esta investigación, todos los caminos parecen llevar a Roma. Durante siglos, el Vaticano guardó el santo prepucio en el Sancta Sanctorum, el tesoro del mismísimo Papa. Entonces, en un momento dado, las actitudes cambiaron y la Iglesia convirtió el prepucio en una mera anécdota en la historia. La mayoría de los habitantes de Calcuta parecen bastante convencidos de que el Vaticano tuvo que ver en la misteriosa desaparición de su santo prepucio en 1983. Monseñor Paolo Benedict es el conservador de la colección de reliquias del Papa y una de las mayores autoridades en reliquias del Vaticano. He pasado un tiempo en Calcuta. Allí tenían una reliquia muy poco común, el santo prepucio. ¿Ha oído hablar de ello? No lo sé. Es difícil decir si existe un resto de Cristo. La dificultad es palpable. Sobre todo si es tan venerado. Es difícil. No me compete a mí, sino a la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿La Iglesia retira reliquias alguna vez? Las que no han sido autentificadas ya no se pueden autentificar. Ese es el problema. Cuando la Iglesia está segura de una reliquia, no la saca para que sea venerada. Ha mencionado Calcuta. Me resulta difícil cómo abordar la situación. Los habitantes de este pueblo creen que el Vaticano robó la reliquia o que la recuperó. ¿Cree que eso es posible? No creo que el Vaticano la hiciera desaparecer. ¿Por qué querría el Vaticano la reliquia? No creo que... Cuando hablamos de la Iglesia, no es solo el Vaticano. También la Iglesia local puede decidir el obispo cuando se sabe que algo no es real. Incluso yo, como creyente, debo usar el sentido común. No podemos sacar cosas no basadas en la racionalidad. ¿Puede averiguar la respuesta a este misterio? ¿Dónde está la reliquia? Si está aquí. No está aquí. Eso seguro. Tenemos un inventario de todas las reliquias, pero es seguro que no está aquí. No lo creo. Yo conozco bien lo que hay aquí y seguramente no. He pasado años buscando el santo prepucio, pero he llegado a un callejón sin salida. Todo el pueblo parece creer que el Vaticano se llevó su preciada reliquia,
Pero Monseñor Benedict descarta su autenticidad y simplemente niega cualquier participación del Vaticano. Durante años, la Iglesia Católica sacó provecho de esta reliquia, diciendo: venid, veneradla, ser perdonados. Y ahora dicen que quizá no sea real. ¿Persigo tan solo sombras y fantasía? La Orden de los Pasionistas son los custodios del Sancta Sanctorum, donde sin duda una vez se guardó el Santo Prepucio. También poseen una prestigiosa colección de reliquias. El padre Zubiani es el encargado de las reliquias de la Orden. En Calcuta tuvieron esta inusual reliquia, el Santo Prepucio. ¿Cree que es posible que la retiraran? Sí. Yo creo que las autoridades eclesiásticas podrían haber pedido retirar las reliquias dudosas. Cuando una reliquia se aparta o retira, ¿se almacena en algún lugar? ¿Dónde se encuentra? Si es dudosa, si no es verdadera, se suele destruir en el fuego. ¿Sí? Se quema. Vaya. ¿Esta reliquia ocupa un lugar en la teología para la Iglesia actual? No es auténtica. No es auténtica. Ya tenemos el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué más necesitamos? Su cuerpo está aquí. No necesitamos otras partes dudosas de su cuerpo. ¿Cómo se autentifica una reliquia? Estos procedimientos los autoriza siempre el obispo, quien a su vez obtiene autorización de la Santa Sede. En última instancia es la Iglesia quien garantiza la autenticidad de una reliquia, no yo. ¿Sabe dónde podría encontrar el Santo Prepucio? En Calcuta ya no. Las reliquias podrían haber acabado en Conch. No sé si son las mismas, pero vale la pena visitarlo. ¿Dónde está Conch? En Francia. Cuando se trata de reliquias, aún no sé quién tiene la última palabra. ¿Es el obispo local, como dice Monseñor Benedict, o el propio Vaticano, como asegura el padre Zubiani? ¿Y si el prepucio de Calcuta perdió el favor de las autoridades eclesiásticas, podría haber sido lanzado al fuego? ¿Acaba aquí mi viaje? Aún así, si existe la más mínima posibilidad de que en Francia haya algo, tengo que comprobarlo. Conch fue uno de los 16 pueblos que aseguraban tener un santo prepucio, pero creía que habían desaparecido todos. ¿Es posible que uno sobreviviera? 800 después de Cristo. Carlomagno se convierte en santo emperador romano y supuestamente entrega el santo prepucio al Papa. No fiándose totalmente del Vaticano, envía el verdadero prepucio a las profundidades del corazón de su reino, a las ruinas de una abadía que ahora se encuentra en el pueblo de Conch. En los años posteriores, gracias a sus famosas reliquias, el monasterio atrae a miles de peregrinos y se enriquece. Y así es como el prepucio de Cristo, el único fragmento auténtico de su carne, llega a nuestros días casi olvidado en el tranquilo pueblo de montaña de Conch. Conch, Francia. ¿Qué documento estamos mirando? Es un documento extremadamente interesante. Un catálogo de reliquias de Conch,
muy probablemente redactado a principios del siglo XVIII. ¿Aparece el Santo Prepucio en este compendio? Sí, la reliquia del prepucio de Cristo está señalada en la primera línea, de Circoncisione, o sea, la reliquia del Santo Prepucio. ¿Hay una razón particular para ser la primera? Porque la reliquia de Cristo, por supuesto, supera al resto, y porque, sin duda, fue la primera entregada al santuario de Conques. ¿Cree usted que este es el prepucio que Carlomagno recibió de Jerusalén? Bueno, sabemos por los primeros documentos escritos, conservados en Conques, que, si no el emperador, al menos sus descendientes, Luis el Piadoso y Pipino de Aquitania, podrían haber traído a Conques las reliquias, o sea, el prepucio de Cristo. ¿Verdadero o falso? ¿El santo prepucio que tienen aquí es la verdadera carne de Cristo? De eso no sé nada en absoluto. Está usted ante el relicario y dentro se supone que está el Santo Prepucio. ¿De verdad? Vaya, es increíble. ¿Lo podemos abrir? Por desgracia, no. ¿Cómo sabemos que está ahí? Hubo una restauración en 1954 y se comprobaron todas las reliquias de todos los relicarios, así que dentro hay una reliquia. ¿Y cómo sabemos que es el auténtico prepucio de Jesús? Solo hay que creerlo. Abadía de Conques. Si creemos esta historia, esta magnífica abadía alojó el prepucio de Cristo durante más de 1000 años. Si creemos la del Papa Benedicto XIII, este era un prepucio apócrifo y el auténtico se llevó a Calcata. En este viaje, alguien me dijo una vez, esta historia tiene que ser cierta, porque se ha repetido muchas veces. Se han escrito tantos libros, tantos documentos, que tiene que ser cierta, ¿no? Pues no, en absoluto. Si repites una historia lo suficiente, se convierte en historia, y la historia se convierte en religión. Esto es lo más cerca que estaremos del Santo Prepucio. Al final, siempre quedará un misterio, y en ese misterio, algunos hallarán superstición, mientras que otros hallarán fe. Como dice la doctrina de la Iglesia, como se presente, así se creerá devotamente.